Vamos a ver estos ejemplos de cómo podríamos realizar estas series. Primero, esta serie se podría realizar de dos formas distintas. Todas las series tienen distintas maneras de hacerse. La más fácil de todas es, como ya lo hemos visto, poner un número, poner el segundo número, y una vez que tenemos esto listo, simplemente doble clic y estaríamos. ¿Por qué? Porque Excel, al seleccionar los dos primeros, entiende que voy a hacer una serie y la serie va a consistir en un número de 100 en 100, ¿cierto? Desde el 1 en adelante, 100, 101, de 100 en 100. Bien, bueno, esa es una forma de hacerlo. Otra forma, podríamos utilizar una referencia relativa, aplicando la materia que acabamos de ver. Por ejemplo, podríamos poner el número de arriba por, más 100. Es importante entender que al poner una referencia relativa, obviamente me va a dar 101, si eso está claro. Pero, ¿qué va a pasar cuando copie esta celda aquí abajo? Como es una referencia relativa, esta celda que hace relación acá arriba se va a mover también hacia abajo. Por lo tanto, aquí, ¿qué le voy a sumar 100? A el número anterior. ¿Cierto? Como es una referencia relativa, va a cambiar la referencia. Entonces, simplemente esta fórmula que tengo aquí de una referencia relativa, la copio hacia abajo y ya tengo exactamente la misma serie. Con una referencia relativa. ¿Por qué? Porque como es una referencia relativa, en la parte de abajo voy a sumar al de antes, le voy a sumar 100, y aquí al de antes le voy a sumar 100, y así se va a ir moviendo automáticamente. ¿Cómo hacemos para que llegue hasta el final? Cuando damos doble clic, Excel automáticamente siempre va a llegar hasta el número que se encuentre inmediatamente al lado, contiguo. Por ejemplo, fíjate, va a llegar hasta ahí. Por eso yo presioné doble clic, porque va a llegar automáticamente hasta ahí. Hasta donde está el número al lado. Ahora, si no hay nada en la celda, va a tener que tú moverlo hasta que llegue al 10.000. ¿Cierto? Va a tener que tú moverlo. Pero como yo tengo estos números de referencia que tengo al lado, simplemente presiono doble clic y yo sé que van a llegar hasta ahí. Bien. La siguiente referencia. Tengo una serie geométrica, es decir, por 2. Hasta 1.000.000. Entonces, ¿cómo comenzaríamos? Con 1. Y hago lo mismo. Hago una referencia relativa multiplicando el anterior por 2. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Significa que como es una referencia relativa, esto lo voy a copiar hacia abajo, se va a ir copiando entonces la referencia. Y me va a dar exactamente lo mismo. Y pasa exactamente lo mismo con el siguiente. Le tengo que sumar un 5%, por lo tanto, a la referencia anterior le voy a multiplicar un 5% más. ¿Por qué uno más? Porque si tú le multiplicas solo por 5%, no te va a sumar un 5%, sino que va a ser el 5% de 1.000, que va a ser 50. Por eso es 1 más el 5%, que es 1,05. ¿Cierto? 1 más. Bueno, y aquí se puede ver claramente que si le hago doble clic, ¿hasta dónde va a llegar esto? Va a llegar hasta donde lleguen los números abajo, va a llegar hasta acá abajo. ¿Por qué? Porque hasta allá llegan los números contiguos. Este es el número más largo de los números que se encuentran al lado. ¿Cierto? Profe, ¿qué pasa si no me funciona el doble clic? Es porque no tienen número al lado. Es por eso. Bien. Los días laborales, los meses, los años se hacen de la misma forma. Los tres se hacen de la misma manera.
Para eso voy a hacer el tema de la semana primero. Como es una semana, lo voy a borrar esto, ¿ya? Como es una semana, obviamente podría decir todos los siguientes viernes. Entonces tengo el 27 del 9 del 2024. Y como es semana a semana, yo puedo hacer exactamente lo mismo con una referencia relativa y al anterior sumarle 7. 7 días. Y entonces me muestra semana a semana. Y entonces me dice exactamente, ¿cierto? Las semanas que nos quedan de clase, por ejemplo. ¿Bien? Automáticamente no tengo que estar sumando, no tengo que estar mirando el calendario, no tengo que hacer nada. Automáticamente. Y si quiero corroborar que de verdad está bien, simplemente voy a poner una fecha larga para que veamos que tenemos todos los viernes. Todos los viernes, todos los viernes, todos los viernes. Bien, y por último, los días laborales, los meses y los años funcionan de la siguiente forma. También voy a poner el día de hoy. Voy a poner cualquier día. Ahí. Ya. Entonces, yo copio esto hacia abajo y me aparece este menú. Ahí abajo. Cuando yo hago esto con fechas, aparece este cosito. Lo pincho ahí y me dice, ¿qué es lo que quiero rellenar? Quiero rellenar los días laborales, quiero rellenar los meses, quiero rellenar los años. Mira, días laborales y entonces aparece, ¿cierto? No aparece ni sábado ni domingo. ¿Ya? O los meses y entonces avanza el mismo día, 24, pero de mes en mes. O los años y avanza de año en año. Bien. Estas son las series. De esta forma se pueden realizar series, ya son formas muy distintas una de otras, pero son muy prácticos cuando empezamos a trabajar con datos. Bien. Estas son las series. De esta forma se pueden realizar series, ya son formas muy distintas una de otras, pero son muy prácticos cuando empezamos a trabajar con datos. Bien. Estas son las series. De esta forma se pueden realizar series, ya son formas muy distintas una de otras, pero son muy prácticos cuando empezamos a trabajar con datos.